cada uno te va a decir qué tipo de patología puedes entender. Entonces, habíamos visto que la causa más frecuente de valvulopatías era la enfermedad reumática, ¿no? Causaba insuficiencia mitral, estenosis aórtica y también insuficiencia aórtica, excepto que la estenosis aórtica era frecuente en ancianos por degeneración cálcica de la válvula aórtica. A ver, PowerPoint. Como siempre les explico. Entonces, nosotros vamos a tener los ruidos cardíacos, ¿no? Acá tenemos a la sístole y acá tenemos a la... Acá tenemos a la sístole y acá en rojito tenemos a la diástole. Vamos a tener nosotros tres eventos. Tenemos la proto, la meso y la telesístole. Y acá en la diástole también vamos a tener tres eventos. Uy. Igual, proto, meso y tele. Entonces esto es sístole. Por acá diástole. Si tenemos soplos que están apareciendo en la sístole, estamos enfrentándonos ante un problema ¿de qué? De estenosis. Muy bien. El más frecuente es la estenosis aórtica. Y si tenemos un soplo en la diástole, problema de insuficiencia. Lo más frecuente, hasta ahí ya tienen dos características muy clásicas. Entonces, si tenemos un humanito, cuyo corazón tenga un soplo sistólico, sospecharía más en una estenosis aórtica, ¿no? Básicamente, el 75% de los casos vamos a estar en una estenosis aórtica. Y si el problema viniera en la diástole, tendríamos ¿qué cosa? Insuficiencia mitral. Muy bien. Ya, hasta ahí ya han resuelto la mitad de los casos clínicos. Insuficiencia mitral. Características clínicas de ambas. Uno, acá en la estenosis aórtica vamos a tener tres síntomas característicos. El paciente tiene disnea, angina, síncope. Básicamente es una triada característica. La disnea se debe a que el paciente hace insuficiencia cardíaca. Y el paciente hace insuficiencia cardíaca porque menos sangre sale por la aorta. El paciente tiene angina porque al haber menos sangre por la aorta, menos sangre llega a las arterias coronarias. Y el paciente tiene síncope porque menos sangre en el cerebro, por lo tanto se puede desmayar. Aquí, el paciente, en el otro extremo, con insuficiencia. Acá debería estar una insuficiencia mitral, así que te vas. En los pacientes con insuficiencia mitral son característicos dos síntomas. Primero, tos, disnea, levante la mano y hemoptisis. Entonces, en la insuficiencia mitral lo que tenemos es un pulmón congestivo. El edema pulmonar genera disnea, además de tos. Y no solo eso, puede romper vasos y generar hemoptisis. Entonces, ambas comparten solo dos características. Uno, son de etiología reumática y dos, tienen tos y disnea. Pero si nosotros vamos al axioma que les enseñé, todo está conectado. Significa que en insuficiencias cardíacas de cualquier otra válvula vamos a encontrar una superposición de síntomas. Pero eso no es lo que viene en la mayoría de los exámenes, ¿ya? Los exámenes se quedan en estas dos características que les acabo de enseñar. Vamos a poner acá una persona. Entonces, cuando les venga un caso clínico, imagínense el cuerpo que les estoy dibujando ahora, ¿ya? E imagínense una línea que pase a través de su pecho así, ¿ok? Si nosotros vemos que en el caso clínico hay un soplo que se está escuchando hacia más lejos del corazón, es decir, hacia el cuello, ese soplo generalmente es de estenosis. Mientras que si el soplo está más alejado del corazón, cerca de la axila,
ese soplo es más de insuficiencia. Este soplo indicaría una estenosis aórtica, mientras que este soplo de acá indicaría una insuficiencia mitral. Entonces, se escucha un soplo sistólico con reforzamiento, telesistólico con extensión o irradiado hacia el cuello, estenosis aórtica, y no van a fallar. Se escucha un soplo en la diástole con reforzamiento hacia la axila o con irradiación hacia la axila, insuficiencia mitral. Recuerden esto, casi nunca falla. En la mayoría de casos clínicos ambas características ya le han dado el diagnóstico. Luego vienen otros síntomas que no tienen mucho interés, como por ejemplo tos, disnea, etc. Recuerden. Te va a sacar un mano. Cuando un humano toma esta posición, las venas de los miembros inferiores se comprimen. ¿Ya? Las venas, al comprimirse, incrementan el retorno venoso al corazón. Por lo tanto, se producen fenómenos interesantes. Primero, en un corazón normal, cuando el humano inspira, es decir, cuando el humano inspira, llega un poco más de sangre al corazón, mayor volumen sanguíneo. Eso es lo normal. Y cuando un humano hace algo que se conoce como maniobra de Valsalva, llega menos sangre al corazón. Y eso se debe a que nosotros tenemos nuestras venas cavas aquí. Cuando un humano hace una maniobra de Valsalva, incrementa la presión sobre las venas cavas y por lo tanto limita la cantidad de sangre que llega al corazón. Eso es lo normal, ¿ya? Es decir, que cuando estamos cargando fuerza o hacemos ejercicio o pujamos, debe llegar menos sangre al corazón. Y al llegar menos sangre al corazón, lo que va a pasar, y debería pasar, es que haya una reducción de los ruidos cardíacos. ¿Ok? Si un humano se pone de cuclillas, más sangre llega al corazón, porque está aumentando el retorno venoso, cortesía de quién? De la sangre de los miembros inferiores. La sangre de las piernas se comprime, pasa al corazón y llega más sangre al corazón. Si llega más sangre al corazón, ¿qué pasa con los ruidos? Aumenta. Entonces ya tenemos dos escenarios. Un humano que pasa de estar de pie a estar de cuclillas, aumenta el retorno venoso, llega más sangre al corazón, los ruidos aumentan. Es lo normal, doctor. Un humano que inspira, toma airecito, pues llega mayor sangre al corazón, aumentan los ruidos. Pero un humano que hace maniobra de Valsalva, llega menos sangre al corazón, disminuyen los ruidos. ¿Por qué rayos les estoy enseñando eso? Porque todo lo que sea contrario es anormal. Vamos a ponerlo. Lo contrario a lo anteriormente explicado es patológico, ¿ya? O sea, si en el caso clínico te da que cuando el paciente está en cuclillas, los ruidos, en vez de aumentar, disminuyen, es patológico. Y eso solamente pasa en dos enfermedades: en la insuficiencia mitral por prolapso de válvula mitral y en miocardiopatía hipertrófica. Fin, no hay otra explicación. Entonces, si vamos con un caso clínico y les digo, por ejemplo, un niño de 65 años con disminución de los ruidos cardíacos cuando se coloca de cuclillas, además de angina, tos, disnea y presencia de soplo
diastólico. ¿Cuál es el diagnóstico? Regalado. ¿Cuál fue la palabra clave? Dime, Cindy. Sí, Estas enfermedades. 80 soles. Por ahí avísenle para que lo recojan. Gracias. Ya, bacán. Listo, cerramos ahí. Seguimos. Entonces, tenemos a nuestras dos patologías más frecuentes: estenosis aórtica e insuficiencia mitral. En realidad, le podríamos agregar a la estenosis mitral también como otra de las más frecuentes. La mayoría de preguntas de caso clínico del ENAM, en el ENAR, en el examen de residencia, en el mío, varían entre esta o esta. Casi nadie pregunta sobre estenosis pulmonar, insuficiencia pulmonar, estenosis tricuspidea o insuficiencia tricuspidea. ¿Ya? Entonces, la mayoría de veces estamos en estenosis aórtica, tienen que aprenderse sus causas. ¿Ok? La causa más frecuente en pacientes jóvenes es la aorta bivalva. Y recuerden, la aorta bivalva es capaz de producir tanto estenosis aórtica como insuficiencia aórtica, que la pondríamos como la última de las también preguntadas, la insuficiencia aórtica. ¿Ok? Entonces, la aorta bivalva causa estenosis o insuficiencia. Muy bien. Si se dan cuenta, si nosotros nos ponemos a analizar la situación, tendríamos que la mayor parte de las valvulopatías están afectando al corazón del lado izquierdo, ¿no es cierto? La mayoría afectan a la aórtica o a la pulmonar. Pero recuerden, una valvulopatía severa con insuficiencia cardíaca terminaría afectando retrógradamente a todas. Entonces, vamos con la estenosis aórtica. En la estenosis aórtica buscamos nuestra imagen del corazón, está acá. Lo que tendríamos es una disminución del flujo o eyección de salida, ¿no? Esta estenosis aórtica disminuye la fracción de eyección ventricular, que generalmente cuando disminuye menos del 60%, o es decir, menos de 60 mililitros de sangre por latido, pues el paciente es tributario de cirugía o cuando tiene síntomas. De no tener síntomas, una FEBI conservada, más del 60%, pues tributaria de cirugía. Tienes dos opciones. Uno, reemplazos valvulares, inorgánicos y orgánicos, dependiendo de los criterios actuales del AFE. Luego, la insuficiencia aórtica, que produciría un retorno de sangre en la diástole, ¿no? La sangre de la aorta regresa a través de la válvula aórtica al ventrículo en la diástole, cosa que no se puede permitir. Pero bueno, sucede. Al regresar al ventrículo izquierdo durante la diástole, el ventrículo izquierdo se dilata. ¿Ok? Este retorno de la sangre puede ser tan severo que la válvula aórtica permite que entre un montón de sangre en la diástole y la misma sangre empuja a la válvula mitral, generando el famoso soplo de Austin-Fink. Y para no olvidarnos, aquí en la estenosis aórtica tenemos soplos a lo bestia, para divertirse, también a la insuficiencia mitral, también en la estenosis mitral y también en la insuficiencia aórtica. Acá en la aórtica el de Austin-Fink, ya lo acabo de explicar, ¿no? La sangre regresa de la aorta hacia el ventrículo izquierdo y como regresa tanta, golpea una válvula de la válvula mitral y se escucha un soplo en la diástole. El soplo por reforzamiento diastólico, telediastólico, que se denomina soplo de Austin-Fink. Pero por ejemplo, en la insuficiencia mitral tenemos un montón de soplos. Aquí lo que sucede es que la sangre sale del corazón, pero el retorno no es adecuado. Entonces vamos a tener varias características que nos permiten poner en evidencia el diagnóstico. Entonces, vamos a ordenar. Primero, aquí en estenosis aórtica. Restricción del paso de sangre en la sístole. El soplo es sistólico. Muy bien. La mayoría de veces los soplos tienen reforzamiento ¿en dónde? Ya. Más fácil, ya, para hacerlo más sencillo. Se irradia. ¿A dónde? Aquí, niños, aquí. Al cuello. Es muy importante que se acuerden del humano. El humano les va a permitir sobrevivir. Por Dios. Recuerden. ¿Ya? Perdón.
Ahorita consulto. Muy bien, entonces, seguimos. Como en la sangre que sale del ventrículo, como la sangre que está saliendo del ventrículo izquierdo a la aorta está en modo lento, porque está estenótico, ¿cómo es el pulso? Pulso parvus y tardus. ¿Por qué? Porque la sangre toma más tiempo salir por un agujero más pequeño. ¿Entiendes? Esa característica clínica es casi exclusiva de la estenosis aórtica, ¿ya? Entonces ya están viendo varias palabras claves. El tema de valvulopatía se resuelve con palabras claves. Ustedes ven una palabra clave característica y ya tienen el diagnóstico, ¿ok? Entonces como como la sangre está saliendo por un agujero pequeño, tarda más en salir y el pulso se hace parvus y tardus. Como estamos hablando de que la válvula aórtica está estenosada, el soplo se ocurre en la sístole, un soplo sistólico. Entonces, si tenemos un paciente de X edad con X síntomas, con un soplo en la sístole, en el final de la sístole, y que encima tiene un bulbo tardus, ya les están regalando el diagnóstico. Muy bien, el foco irradiado ya saben a dónde. A ver, ejemplo, utilicemos a nuestro humanito. Este humanito tiene una estenosis aórtica, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el soplo? Irradiando al cuello. El soplo es sistólico, especialmente T es sistólico. El pulso es parvus. Entonces, cualquiera de esas son palabras claves para hacer cualquier caso clínico. Vean el caso clínico, busquen parvus, T es sistólico, ya tienen el diagnóstico. Irradiado al cuello, ya tienen el diagnóstico. Facilito, ¿ya? Si encima dice y les colocan, ¿no? Antecedentes de faringitis. Ya sospechas que es un paciente joven con antecedente muy probable de fiebre reumática. Si les dicen que el paciente tiene disnea, pues no me ayuda mucho, pero con el resto ya me puedo orientar. Las preguntas están diseñadas para que ustedes encuentren las palabras clave. Cuclillas, insuficiencia mitral, doctor. Soplo irradiado de la axila, insuficiencia mitral, doctor. Soplo de Austen-Fitch, insuficiencia aórtica, doctor. ¿Ya? Entonces todas esas características hay que aprenderlas. Digamos, la mayoría de veces la estenosis aórtica entonces va a tener esta derivada de Brownwell, que es básicamente el paciente triste, ¿no? El paciente con disnea, síncope y angina. El peor estado es el de la angina, significa que la enfermedad está muy avanzada. El intermedio es la disnea y el bajito es el síndrome. La disnea se debe a dos cosas. Primero, insuficiencia cardíaca. Segundo, hipertensión pulmonar. Marca. Ahí terminamos. No hay nada más que estudiar. No, la Rosa Nótica es el peor restaurante para comer, amigo. Es bien peor. ¿Qué me quedé? Entonces, muy bien, ahora vamos con la estenosis mitral. La estenosis mitral también tiene como principal patología la causa reumática, ¿no? Una fiebre reumática podría causar una endocarditis y diálisis reumática. La mayoría de veces hablamos de estadios de estenosis mitral. La estenosis puede ser grave, moderada y severa. Severa es cuando tiene menos de 1 centímetro de diámetro del agujero de la válvula mitral. ¿Okay? La mayoría de los pacientes tiene ciertos síntomas característicos en la insuficiencia mitral y en la estenosis mitral. Síntomas muy característicos. ¿Qué creen que va a pasar cuando ocurre una estenosis mitral? La sangre pasa lentamente de la aurícula al ventrículo. Conforme va progresando la enfermedad, la sangre ya casi no pasa y el ventrículo no recibe sangre, por lo tanto no sale sangre por la aorta. La aurícula izquierda se ve dilatada. ¿Y qué tienes? Una aurícula izquierda enferma. El paciente tiene arritmia, síncopes, disnea por hipertensión pulmonar. Vamos con, por ejemplo, la insuficiencia aórtica. ¿Qué tenemos en la insuficiencia aórtica? ¿Qué síntomas?
Vea, hay un chifa. El chifa más rico de Lima, chicos. Madame Toussaint. Ahí está. Es el chifa más rico de Lima. Queda en la avenida Santa Cruz, en Miraflores. Límite de Miraflores con San Isidro. Esa es la central, la clásica. Ya, ¿me quedé? ¿Me olvidé? Estenosis mitral. Vamos con la estenosis mitral. Entonces, ¿qué tenemos en la estenosis mitral? Tenemos una salida de sangre disminuida desde la aurícula al ventrículo, ¿no? Si no llega suficiente sangre de la aurícula al ventrículo, vamos a tener presiones muy diferentes entre el ventrículo, la aorta, y entre el ventrículo izquierdo y la aurícula, dándonos características de aumento de presión en la aurícula izquierda. Entonces, si tenemos una aurícula izquierda grande, tenemos arritmia. La arritmia es lo que la caracteriza a estos pacientes con estenosis mitral. Tenemos el círculo de Orner, como la aurícula izquierda incrementa su tamaño, el nervio laríngeo recurrente que pasa por ahí o cerca se ve estimulado y el paciente tiene disfonía, no puede hablar bien. Son dos características además de las disnea, tos y angina, ¿no? Al final, cuando fracasa el ventrículo para bombear sangre, lo que se va a observar es una insuficiencia cardíaca global. ¿Ya? Perdón. Más que el titi es un chifa. ¿Es un chifa? No. Todavía no. ¿Dónde está acá? La última. En la insuficiencia aórtica tenemos el retorno de sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole, ¿no? O sea, durante la diástole no debe regresar sangre de la aorta al ventrículo. Por lo tanto, aquí ocurre un fenómeno muy característico para el diagnóstico, que es la diferencia de presión sistólica y diastólica se hace tremenda. No sale sangre casi porque está regresando, por eso la diástole es muy baja. O sea, ustedes saben, la presión normal es 120-80 promedio, ¿no? Pero estos pacientes tendrían 160-40, 130-30, 130. O sea, la diferencia de presiones es muy abrupta. ¿Por qué? Porque justamente la sangre está bajando mucho. O sea, disminuye el llenado cardíaco. ¿Ah? Disminuye el llenado cardíaco. Claro, no, el llenado de la diástole de los números está incrementado, la salida es el problema. Bueno, es importante en la insuficiencia aórtica saber estas características porque nosotros vamos a tener un montón de síntomas clínicos que nos ayudan a diagnosticar. Por ejemplo, vamos a ponerlo acá, ¿no? Las presiones diferenciales están muy marcadas. Por lo tanto, tenemos, por ejemplo, el signo de Hill. El signo de Hill hace alusión a que cuando los doctores le miden la presión arterial de la arteria proplínica, encuentran que la presión sistólica de la arteria proplínica es mayor que la de la arteria braquial, lo cual es completamente normal. Su presión en la arteria proplínica no puede ser mayor a la de braquial, porque es una arteria que está más distal a su brazo. Pero en este caso ocurre porque la sangre está regresando en la diástole y genera este evento en donde la sangre primero de la arteria braquial disminuye, pero el último la de la arteria proplínica. Por eso se ocurre este fenómeno. O sea, en español, signo de Hill, la presión de la proplínica más alta que la braquial. Fin. ¿Ya? Luego tenemos el signo de Muset. Como la diferencia de presiones es tan alta, su aorta se mueve tanto que mueve el cuello y mueve la cabeza. Es decir, estos pacientes van a tener una cabeza que está latiendo junto con su corazón. Signo de Muset, insuficiencia aórtica. Luego tenemos al signo de Müller. En el signo de Müller pasa lo mismo, pero a nivel de la úvula. Le pides al paciente que abra la boca y vas a ver su úvula bailando reggaetón. Su úvula late junto con su corazoncito caribeño. Signo de Müller. Entonces, ¿ven? Las presiones son tan diferentes que hacen que se muevan estructuras. Desde la cabeza, como en el Muset, hasta la úvula, como en el de Müller. Luego tienes al signo de Quiquet, que es básicamente lo mismo, pero no genera un movimiento, sino es evidente cómo la sangre se va y viene en sus uñitas. Muy bien, luego tienes al signo de Durocies,
que es el doble soplo que encuentras en la arteria femoral, ¿no? Es tanto el soplo en la diástole que se transmite hasta ese vaso femoral. Es increíble. Y bueno, también tenemos a las pupilas que varían de acuerdo al pulso, entre otros. Pero creo que estos primeros ya son clásicos para que tú me marques esta alternativa. Entonces, si en mi caso clínico, en donde me cuentan de qué comió el paciente el día de ayer, viene alguna de estas palabras claves, yo la relación es presencia ahora. Y ya, con esto van a sobrevivir. Vamos a ponerles ejemplos para ya pasarles otra vez infarto agudo miocardial. Vamos. Supongamos que estas son características del caso clínico. Si dice Muset diagnóstico, Suficiencia aórtica. muy bien, así me gusta. Si acá dice que con Valsalva se incrementa el ruido, diagnóstico, ¿qué? Vamos, dice. Si con la maniobra de Valsalva se incrementa el ruido, ya te enseñé. Suficiencia mitral. No. Si el paciente se pone de cuclillas e incrementa el ruido, Mitral. Suficiencia y mitral. si me hace la maniobra de Valsalva y se incrementa el ruido, ya no quiero nada con ustedes. Esas no copié. Repasemos, niños. Existe la posición de cuclillas que incrementa el retorno venoso. Existe la maniobra de Valsalva que incrementa el mayor volumen de sangre en el corazón. ¿Por qué? Perdón, disminuye el volumen de sangre del corazón. Porque cuando pujas se contrae o comprime las venas cavas y por lo tanto llega menos sangre. Es de esperar que los ruidos disminuyan. Si tú esperas que cuando estás haciendo tu popó, tus ruidos bajen, y en el caso clínico estás diciendo que incrementa, ¿qué está pasando? El problema está en la diástole. ¿Ok? Si el problema está en la diástole, ¿qué patología en la diástole es la más frecuente que les acabo de enseñar? Mitral. Miren, por algo está la primera diapo al inicio. Si el problema ocurre en la sístole, si el soplo ocurre en la sístole, o el fenómeno que te está describiendo ocurre en la sístole, si tú marcas esta, 8 de 10 veces vas a estar bien. Si el problema está en la diástole, marca esta y vas a estar bien. ¿Ya? Ya, muy bien. Hasta ahí quedó el capítulo de valvulopatías. Al parecer, está difícil para ustedes. Tienen que practicar. Vamos a poner acá. No va a pasar el teléfono. El tumor más frecuente del corazón, el maligno, es una metástasis, es decir, viene de otro lado. El tumor benigno más frecuente del corazón es el mixoma. Fin. Ahí acabó todo. Mixoma cardíaco, tumor benigno más frecuente del corazón. Benigno, bueno. Tumor maligno más frecuente del corazón, metástasis. ¿Ya? Luego hay un montón de tumores más, como por ejemplo los rhabdomiomas, que son tumores frecuentes en pacientes pediátricos. Tiene a las características spider cells. Spider cells, rhabdomioma, tumor benigno, pediátrico. Luego tenemos al tumor maligno primario más frecuente del corazón, el angiosarcoma. Una cosa es tumor benigno primario, perdón, una cosa es tumor maligno primario o tumor maligno secundario. La tumoración más frecuente de encontrar en el corazón es secundario. Mejor se los explico a modo chisme, ¿ya? Esta niña tiene un tumor en el corazón. Muy probablemente sea una metástasis de otro cáncer que tiene. Oh, hicieron estudios, no encontraron nada. Entonces es un angiosarcoma primario del corazón, que es el tumor primario del corazón más frecuente, el maligno. Esta niña tiene un tumor en el corazón, dicen que es benigno. ¿Diagnóstico? Mixoma. Sí, listo. Los mixomas están 99% de las veces en las aurículas. Entonces, si tienes una persona con una tumoración en la aurícula, es muy probable que sea un mixoma, que no hay otro. Luego tienes al fibroelastoma papilar, que es el característico tumor en forma de anémona. Los españoles consideran que es el tumor más frecuente del corazón, que no es el mixoma, sino el fibroelastoma. Sin embargo, en nuestro país
es el mixoma, el tumor más frecuente de encontrar. En los exámenes ENAM van a encontrar que es el mixoma. Su nombre deriva de que es una neoplasia que tiene un aspecto gelatinoso, brillante. Esto es un mixoma cardíaco. Ya, bueno, las características histológicas no las aprendan, para que vean que soy buenito, ya. Este es un fibroelastoma papilar. Se parece a una anémona de mar, como si tuviera múltiples pelitos. Para los europeos es el tumor benigno más frecuente de encontrar en el corazón, pero no, para nosotros es el mixoma, ¿ok? Mixoma. Muy bien. Acá tenemos un corte histológico de otros tumores benignos, pero no se los aprendan, no se preocupen, ya no voy a ser tan sádico. Solamente se aprendan lo más frecuente, ¿ok? Y acá tenemos un angiosarcoma primario del corazón, que es el tumor maligno primario más frecuente. Pero el tumor benigno primario más frecuente es una metástasis. Y acá tenemos a las spider cells, que son de los radomiomas. Es como una célula que tiene patitas de araña, por eso se llama spider cells. No Spider-Man, spider cells. Es importante. Primero, humano con tumor en la aurícula, mixoma, doctor. Paciente con tumor maligno en el corazón, metástasis, doctor. Tumor que parece una anémona de mar, fibroelastoma, doctor. Tumor primario más frecuente del corazón, angiosarcoma, doctor. Listo, solo tiene que aprenderse eso. Tumor cardíaco, un paciente pediátrico fetal o un lactante, rhabdomioma. Ya, los rhabdomiomas en fetos pueden desaparecer incluso. O sea, nacen y se van. Entonces, solamente se quedan con mixoma, fibroelastoma, angiosarcoma y metástasis. ¿Qué metástasis son más frecuentes de hacer, en este caso, secundarismo en el corazón? Las metástasis de cáncer de mama, las metástasis de cáncer de pulmón, las metástasis de cáncer de colon y de estómago. En las mujeres, casi siempre es mama. Es decir, la paciente tiene un cáncer de mama y el cáncer de mama se extendió invadiendo el corazón, tanto el pericardio como el miocardio. Y eso ya es incompatible con la vida. Bueno, no tanto. Sí puede vivir. Muy bien. Ahora, localización más frecuente de nuestro amigo el mixoma cardíaco es la aurícula. La aurícula es el lugar preferido por los mixomas. Perdón. Miocardiopatías. Vamos a resaltar esta de acá. La MABD, que es una de las miocardiopatías más frecuentemente preguntadas. El MABD es una causa importante de muerte súbita. Recientemente se ha muerto una chica en un SmartFit de México. ¿Cuál creen que fue la causa? Una chica de 20 tantos años. Pues el diagnóstico de muerte súbita para ella es una malformación cardíaca, muy probablemente. ¿Cuál? Cualquiera, incluida esta de acá, la MABD. La MABD es responsable de que niños de 16 años se mueran en la cancha de fútbol mientras están jugando su partidito. ¿Qué sucede en la MABD? En la MABD hay un reemplazo o metaplasia de la pared muscular del estómago del corazón por tejido adiposo. Ya, esto es el miocardio y esto es, que debería ser miocardio, tejido fibrocolágeno y grasa. Es decir, el músculo del corazón se transforma en grasa y la grasa no se contrae. Esto es una bomba de tiempo. Hay muchos pacientes que tienen MABD y están ahorita circulando. Quizás algunos de ustedes lo tengan, espero que no. ¿Ya? Entonces, en la MABD, miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, hay una metaplasia con reemplazo de la pared muscular, o sea, del miocardio, por tejido adiposo. El paciente va a comenzar a presentar arritmias ventriculares y ante un esfuerzo físico demandante puede tener un paro y de ahí no lo saca nadie, porque claro, la metaplasia también afecta a las células del Purkinje y al sistema de conducción.